social, depende mucho de tu dieta, incluso tu situación económica, porque si tienes una buena situación económica vas a comer bien, vas a tener seguridad alimenticia, mientras que alguien que es pobre pues no va a comer siempre, eso le va a inducir más estrés, tanto en sus células como a nivel psicológico. Bueno, hay muchos factores que tienen que ver, pero también existen los factores genéticos, que es lo que nosotros heredamos de nuestros papás. Esto de la two-hit theory es, imagínense en estos genes, son todos los que están ahí mencionados, tu nombre es Tommy y P53. Estos son genes de checkpoint. Imagínense, sobre todo en historial de familias con cáncer, que el alelo de su mamá, que imagínense que su mamá tuviera una tía que falleció con cáncer, su abuelita falleció con cáncer, su tía abuela tuvo cáncer, mucho historial de cáncer. Por lo tanto, es muy probable que tu mamá también tenga uno de los alelos dañados y que te haya heredado a ti o a tu hermano uno de sus alelos dañados, pero tu papá todo bien, no tiene historial de cáncer, tal vez tenga otros alergias y otras cosas, pero no tiene cáncer, entonces te pasa el alelo bueno. Si tú fresco, tú naces ni te das cuenta. Pero a los 40, 45 años estuviste expuesto mucho tiempo a las radiaciones UV, porque vivimos en Ecuador, uno de los países donde hay las radiaciones UV mucho más fuertes de todo el mundo, estamos en el primer, estamos en el centro del mundo, entonces es bastante fuerte lo que nos llega aquí. O, no sé, fumaste el tabaco tiene bastantes cancerígenos, consumiste drogas fuertes, también estuviste expuesto a radiaciones ultravioleta. Bueno, hay un montón de factores que te pueden llevar. Hoy, en el caso de este señor de 40, 45 años que hace ejercicio constantemente, en realidad él hace mucho ejercicio, va a correr todos los días. Y como corre todos los días, respira mucho por la boca al correr y eso le hace que tenga ROS, Reactive Oxidative Stress, que esto es una función que rompe las doble cadenas de ADN y en el intento de arreglar lo que se rompió, a veces introduce mutaciones. De este señor que nació que su mamá tuvo un historial de cáncer, nació con alelo dañado, se pasó toda su vida manteniéndose muy bien, comiendo, haciendo ejercicio, pero corría mucho y respiraba mucho por la boca y en algún momento esto le llevó a doble standard break del ADN de muchas de sus células y adquirió una mutación. Por eso a los 45 años ya desarrolló cáncer, mientras que el señor de 80 años que sigue tomando, pues a lo mejor a los 60 años sí se le dañó un alelo de tanta mala vida, pero como tiene los dos, el otro está ahí funcionando y lo mantiene sano, tranquilo. Seguramente se muera por ataque paro cardíaco o igual tomar y comer mal, pues no solo te lleva problemas genéticos, sino también otro tipo de problemas, pero no se muera por ese tipo de cosas. Entonces, eso es el two-hit theory, que está relacionado con los genes supresores que necesitas que los dos estén dañados. Entonces, a veces puede ser heredado, a veces puede ser en el ambiente, a veces puede ser cuestiones que tú adquieres, a veces puede ser consumo de sustancias, puede ser radiación ultravioleta, cualquiera de esas cosas te puede llevar. Entonces, por eso también esto del cáncer es bastante subjetivo, es como que a algunos les da súper jóvenes, a otros les da súper viejos, pero sí se puede llegar a un consenso de que, no sé, ya saben hacer árboles genéticos, más o menos se están formando ya constructores, ya tienen su experiencia, podrían ir a conversar con sus papás, con sus abuelitos, y contar un poco de sus tíos, abuelos, de que fallecieron y todo, y pues ahí empezar a encontrar una relación. Por ejemplo, ven bastante historia de cáncer, no sé, de las mujeres de ovarios o de mama, pues ya pueden ver, ya van a ver qué gen probablemente ustedes tengan mutado y ya no pueden, y tal vez lo recomendable es que se cuiden, ¿no? Que no tanto alcohol, mucho, porque pues el momento que se les daña este gen, claro, mientras que causa de árbol genético y no ve mucho historial de cáncer, no significa que tengan los dos alelos bien, pero pueden inferir con más confianza de que tengan los dos alelos bien, así que tengan un poco más de chance de no desarrollar este cáncer. Pero bueno, nosotros de cáncer y todo, así que les van a cuidar. Pero bueno, es el gráfico que identifica los protogenes y genes supresores de tumores. En la parte izquierda de ustedes vemos aquí como que los dos, el gen supresor y el oncogen funcionando normalmente y nos dan unas células azulitas normalitas normales. Mientras que aquí vemos que en el gen supresor hay un loss of function, o sea, los dos alelos se dañaron, ya no sirven para nada, mientras que en el proto-oncogen hay un gain of function. O sea, hay uno solo de los alelos se dañó y eso hace que se estimule más, se produzca más y cualquiera de las dos maneras nos llevan a estas células cancerígenas. Pero una diferenciación entre oncogen y gen supresor. En el oncogen, imagínense que o sea, están ahí en su patio y ustedes abren la llave, pero abren demasiado la llave, o sea, empiezan a ver un estímulo mucho más alto. En cambio, en los genes supresores es que alguien abre la llave y tú generalmente vas y cierras.
pero ya no hay quien vaya a cerrar. Entonces, alguien abre la llave y se queda ahí. Entonces, eventualmente el agua se acumulará y te llevará al cáncer. Mientras que los oncogenes es un poco más agresivo. Tú estás abriendo la llave, tú estás haciendo que se produzca más, entonces es mucho más rápido. Pero ambas nos llevan al cáncer, ¿sí? Ya. A ver, si tomaron biología molecular, ¿o están tomando? Están tomando. Bueno, entonces quiero que piensen en términos de biología molecular, ya no tanto en la parte clínica, ya no tanto en pacientes, sino se imaginen que están en una célula. Quiero que recuerden lo que tiene una célula, que es, bueno, lo principal, que es el núcleo, el citoplasma y la parte externa, y su membrana. Recuerden que la membrana de la célula es una membrana a veces lipídica que separa el citoplasma del espacio externo. Entonces, la mayoría de genes que vamos a ver, como también les dije, olvídense de las enfermedades monogénicas. Ahora todo esto es poligénico, en cáncer todos son muchos genes y genes ahí metidos. Vamos a pensar en términos de la célula y a través de este ejemplo quiero que vean como que eso azul, si ven que atraviesa todo eso. Entonces la parte externa, lo que está en celeste, es la membrana extracelular y lo que está en amarillo es el citoplasma. Y en la parte final, lo que está acá abajo, es donde llega el núcleo. ¿Sí? Entonces así van a ser la mayoría de gráficos de esta clase. Si ven todos sus nombres, el 51, el 9, Y, 0, 29 y todo, todos esos son nombres de genes. Por eso digo, olvídense de las enfermedades monogénicas, para esta clase, todos poligénicos. Son un montón de genes que interactúan y lo que hace es recibir un estímulo externo, o sea, fuera de la célula, un estímulo puede ser hace frío, o por ejemplo, yo ahorita estoy hablando, entonces mi cuerpo sabe que tiene que entonar, que hacer más bulla, que estimular ciertas células para que se active. Eso es un estímulo. Puede ser cualquier cosa, puede ser, no sé, que toque madera, que cagado, no sé, puede ser cualquier cosa. Recibes un estímulo del externo, eso envía una señal y es una cascada de reacciones. Como un gen le pasa una señal al otro, y el otro al otro, al otro, al otro, es una cascada, hasta que llega, como ven, un cuadro de acá que dice proliferación y diferenciación. Lo que estábamos hablando, son genes que están relacionados con el crecimiento, con la reproducción. Son todos estos genes que interactúan en condiciones normales de manera perfecta y que inducen la proliferación y diferenciación cuando es necesario. El problema de red, específicamente, y vamos a ir viendo de todos, pero el de red, red como vemos está acá abajo, red 51 y red 9. El problema de red es que cuando se mute, como es un oncogén, solo debe haber un cambio en uno de sus alelos, lo que pasa es que induce más señal. Y como está el último de esta cadena, envía más señal, y cuál es la señal que está enviando, proliferación y diferenciación. Entonces todo el resto está funcionando bien, a veces capaz ni nos damos cuenta, pero tenemos nuestro red mutado y está por años y años ahí reproduciéndose y produciendo otras. En esta clase voy a usar bastante el ejemplo del virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino, porque mi tesis doctoral es en ese cáncer, o sea, especialicé en ese cáncer como tal, entonces ahí les haré como que las relaciones, pero para que consideren que para desarrollarse su cáncer de cuello uterino necesitas estar con infección al menos unos 15 años, ¿no? De 10 a 15 años. Pero bueno, depende de las mujeres, a veces más agresivo, de edad y todo eso, pues sí requiere años y años. Entonces, no es como que en muchos de los casos te va a montar el red y ya a la semana tienes estas enfermedades, no, o sea, es un proceso que toma muchos años, pero la parte difícil médica es que no lo detectamos hasta que no es tumor, y cuando es tumor, esto ya explotó. O sea, esto ya está destruido y toda la zona de ella no existe, ya no hay ni cómo repararla, al menos con quimioterapia o nuevos tratamientos que estamos explorando. Entonces, toma tiempo. Pero bueno, la idea es o sea, recuerden siempre esta cadena, esta cascada de reacciones de muchos genes que llevan estímulo externo, pasa por tu célula y le lleva hasta el núcleo, ¿para qué? Para que haga más transcripción, traducción, más producción, más. Produzca más. A ver. Ya, a ver este gen, ¿ya tuvieron las clases con el doctor Guevara? Sí. Ya, ustedes sí saben que él se hizo famoso por su descubrimiento de pacientes con síndrome de Laron, ¿no es cierto? Ya, entonces el síndrome de Laron, el gen que él descubrió era el GRS, sí, GRS. Ese gen GRS es parte de este mecanismo, lo que ven en verde, el FGFR, que es el Growth Factor Receptor. Entonces, este Growth Factor Receptor es un gen, claramente, pero es parte del mecanismo como otros genes, entre esos el que descubrió el doctor Guevara. Como ven ahí, es Growth Factor Receptor, o sea, es un factor de crecimiento. Los pacientes que tienen eran pacientes con enanismo, pero con enanismo diferente, por eso no se sabía, hasta que descubrieron que era por este gen. Pero era un mecanismo, se ha relacionado con el Growth Factor Receptor. Entonces,
se relaciona ese gen que él descubrió. Era solo para darles una referencia de este gen, pero bueno, como ven, el FGR es la parte verde. Entonces eso es lo que está pasando a la membrana y llevándole hasta la célula. Si ven que recibe un estímulo externo y le lleva la parte de acá. Pero acá se pone muy interesante porque vemos que afuera hay el FG3 y el 4, que es los que vamos a hablar ahora, y también hay el 1, el 2 y el 6. Esos son externos, es decir, están fuera de la membrana, pero no es que están volando así fuera de las células, son parte de la célula, pero es el receptor externo, es decir, está afuera. O sea, las células no son lisas, no es como que una pelotita que va a coger, no va a haber nada. Es en protuberancias, que son estos factores que nos ayudan a recibir los estímulos y envían esta cadena de reacciones. Entonces, eso están existiendo arriba. Cuando a veces hay un estímulo, se envía una señal y se envía, en este caso, muchas señales, porque hay la señal al estar, hay la señal a esta cadena del PKC, hay esta señal a la cadena del mTOR y hay esta señal a la cadena de ERK. Todos estos que nos llevan a la proliferación y supervivencia celular, relacionadas con el crecimiento incontrolable, lo que les vengo hablando. Entonces, el FGFR es el inicio de 4 cadenas más que todas estas inducen a proliferación. Y un daño en el FG3 o en el 4 es el externo, es en la parte de afuera. Entonces, por lo tanto, cuando hay un estímulo, se envía una señal a que cumpla su función. Cuando estos se dañan, ya no es necesario el estímulo. El FG3 y el 4 están constantemente enviando señales al FGR para que mande señales a los otros genes y para que haya más de esto, ¿sí? Lleva a más producción de reacciones. Estos genes vamos a volver a ver bastante, el mTOR, el FGR también vamos a ver un montón, porque son genes, como digo, todo está relacionado. El cáncer es muy poligénico, por eso es muy difícil de cura, ¿no? Como que todo está relacionado con todo, porque son genes que al final nos sirven para el crecimiento. Aquí está el hermano del FGR, que es el EGFR, que es el External Growth Receptor Factor. Ese en cambio aquí está como que inician con una Y, ¿se ven? Y aquí el estímulo es lo verde, esa cosita verde, ¿se ven? Ese es el estímulo. El estímulo, como les digo, puede ser el frío, puede ser el calor, puede ser que estás hablando, que necesitas correr, cualquier cosa puede ser. Una vez que el estímulo se pega, se une a esta Y transmembranal y envía una señal. Y si ven, de nuevo vemos aquí al MEC, de nuevo vemos al mTOR, de nuevo vemos al PT. Ahí vemos al PT, el PT es un gen supresor y solo para que vayan diferenciando, el PT no tiene una flechita. ¿Qué tiene el PT? Si logran verlo, es una de corte. ¿Por qué? Porque es un gen supresor, que es de regulador. En cambio ahorita, o sea, no se confunden, ya vamos a ver paso por paso, pero los oncogenes en cambio tienen flecha, estimulan, hacen más. Por lo tanto, cuando este muta, estimula muchísimo más. Entonces, aquí en el caso también se dañaría esto que es en la parte de arriba y se relaciona con estos. Ya, esto de ley conocido. La van a incorporar en enfermedades cromosómicas, el BRCA, ABL, que es una translocación entre el cromosoma 9 y el 22. A diferencia de los otros tres que habíamos visto, los otros son una mutación, o sea, a cambio de la adenina por la timina, o una guanina por una citosina, o sea, algo sencillo. En cambio aquí es una translocación, o sea, en el otro se dañó un gen o sea, algo muy pequeño. En cambio aquí estás moviendo 10.000 pares de bases, 20.000 pares de bases, obviamente estás dañando muchas más cosas. Por lo tanto, también será mucho más difícil el tratamiento. Ya les voy a hablar un poco más de los tratamientos, son todos de tratamientos. Ya les voy a explicar cómo funciona, pero esto es diferente porque este no trata en sí la enfermedad genética, porque si es una translocación no hay un mecanismo que nos vuelva a poner bien en el cromosoma, o sea, no existe. Tenemos CRISPR, que recién está empezando, pero CRISPR ayuda a que una A o sea, pequeño. O sea, aquí el tratamiento es más que nada a los síntomas, no hay que hacer nada de genético. Pero, por ejemplo, aquí tenemos este tratamiento del sotorasib, y lo que hace el sotorasib es atacar, en este caso, al CRAS, que es el oncogen que estamos viendo, y simplemente le inhibe. Entonces, tú al atacar al CRAS, ya no envía señal a BRAF, ya no envía señal a MEC. Esto también hemos visto MEC y ERK varias veces, no envía señal acá, y recordemos, como hemos visto varias veces, que su función es crecimiento, proliferación, función celular. Entonces, lo que se hace es, con estos fármacos, atacar directamente al gen y literalmente destruir.
para que ya no emita señales. Entonces es más o menos parecido al principio de la quimioterapia, que la quimioterapia es coger y matar todo. Aquí no estás matando todo, pero sí estás destruyendo una parte esencial de la célula. Entonces es muy probable que esas células, o sea, ya no se sigan replicando, pero ya, o sea, se van a morir. Tampoco son células útiles. Eso también es complicado. Pero bueno, esos tratamientos ya no son tan invasivos como es la quimioterapia, porque la quimioterapia literal es echar y dar bala a todo lo que esté ahí. En cambio, esto sí es como un tratamiento un poquito más específico. Ya sabes hacia dónde ir. Como ven, de nuevo, aquí vemos el eje FR, que está siendo representado por una Y. Esto también, estamos en la célula. En la célula es como que no son las formas como aquí, tan cuadrado, rectángulo y así. Entonces, muchas de estas imágenes son como los científicos, como los que escriben los papers se imaginan que son las estructuras, pero van a ver de diferentes maneras expresadas en los gráficos. Y así, pero lo importante es que es como que una Y que traspasa del citoplasma a la parte externa. Eso es como que la estructura del eje de R, y después una cadena que todo termina en el núcleo. Ya. A ver, vamos con el MIC. El MIC es un grupo de 3 genes, bueno, un subgrupo de genes dentro de los oncogenes. A ver, el MIC. El MIC está relacionado, este complejo de genes, con todas estas funciones. Vamos viendo una por una. Transcripción. Al aumentar tú la transcripción, aumentarás de ADN a ARN, habrá más proteína, habrá más producto, habrá más señal y habrá más. Si aumentas, a ver, ¿cuál es la función de la mitocondria? Es el power engine del cerebro, todo de la célula. Si tú aumentas la energía, ¿para qué estás aumentando la energía? Para que hagas más cosas, para que te reproduzcas más, para que haya más transcripción, para que haya más. De nuevo, este concepto de más. Si hay más proteína y si hay más ARN, es parcial lo de la transcripción, está haciendo el mismo proceso, más, de todos los niveles, más ADN, más ARN, más proteína, más metabolitos, más señal, más. Glicólisis también es una manera de obtener glucosa, para obtener ATP, para que funciones, porque estás haciendo más cosas. La glutaminólisis también es otra manera de obtener energía, y lo importante es que nos lleva a una mayor proliferación celular. Entonces el concepto del cáncer y en específico de los oncogenes es más, es algo que tú necesitas porque necesitas reproducirte. El problema de los oncogenes es que hacen más, y más no es bueno en este caso de estos genes. Bien. Ahora sí, hablando de los grupos del MIC, son 3, es el C, el L y el N. Okay. Empecemos con el CMIC. El CMIC, vean acá el gráfico que es muy importante, vemos aquí en la parte izquierda, como si me encuentran que se están viendo biología molecular, si ya deben haber visto lo que es el promotor y el enhancer, que son dos factores de transcripción que cuando se unen permiten que inicie la transcripción, que se produzca más, que como vimos lleva más ARN, más proteína, más. Entonces, aquí en funciones normales se produce el ARN porque necesitas vivir, necesitas hacer tus funciones y obtienes una célula normalita. En cambio, acá, cuando ya está mutado, ya no vemos una señal roja del CMIC, vemos 3 CMICs. Y estos CMICs se van a unir tanto al promotor como al enhancer, y lo que va a hacer es que se produzca mucho más, por lo tanto se ven hay mucho más de ARN, ya no es un poquito. Y en células tenemos un montón de células ahí aglutinadas, que generalmente es lo que vamos a ver cuando hay cáncer, cuando hay un pulmón. El NMIC también bastante parecido a lo que vimos, sino que el NMIC tiene como que niveles bajos, niveles medios y niveles altos. Niveles bajos es cuando no necesitas que esté activo, porque no necesitas que esté activo todo. Niveles medios son los niveles basales, o sea, cuando necesitas que esté funcionando. Y cuando hay niveles altos de NMIC, ahí sí es como que capaz de ya está en oncogenicidad, porque ya está produciendo mucho más de lo que debe. Pero es el mismo principio. El LMIC también el mismo principio, por eso yo no pongo ni el gráfico molecular, pero sí pongo esta parte del pulmón. ¿Por qué? Porque recuerden que todas nuestras células tienen el mismo material genético, pero no se va a expresar lo mismo en la célula del pie, que en la célula del pulmón, que en la célula del riñón, en la célula del hígado. Entonces, generalmente el LMIC se expresa muchísimo más en las células del pulmón, por lo tanto está como que condicionado, no condicionado, está o sea, como que está en riesgo de mutar en el lugar que se expresa más, porque se está expresando constantemente. Entonces, por eso nos lleva a cáncer del pulmón. Y lo que está al centro, porque si ven también, eso también, todas estas enfermedades van a ver como que el gen y la enfermedad, ¿cierto? Pero van a ver que son como que muy localizadas.
a ser de un lado y del otro lado opuesto del cuerpo, sino zonas cercanas porque son las zonas donde ese gen en específico se esté expresando más, las células donde se expresa más. Ya, a ver, este gen es como que la excepción. ¿Por qué? Porque en genes supresores de tumores, como les dije, son checkpoints, y si recuerdan el ciclo celular, las etapas G, M, G2 y S, es como que tienen bastantes lugares de checkpoints de control. Entonces ahí tiene mucho que ver los genes supresores de tumores, ¿sí? En el ciclo celular. Este es un oncogen, es de excepción. ¿Por qué? Porque la ciclina D1 tiene una función de estimulación. ¿Vale? Los oncogenes es una flechita, estimula que exista más. Entonces, al haber una mayor estimulación en el ciclo celular, va a inducir a que se siga dividiendo más de lo que debería estarse dividiendo. ¿Sí? Entonces, bueno, SCND1 es la única de los oncogenes que está en el ciclo celular. El resto está relacionado con genes supresores. ALK, este es otro gen que, como ven, tiene esta estructura como estos palitos morados. Lo que hace es que se sitúan en diferentes lugares de la membrana, es decir, en el estímulo y pasan por la cadena de reacciones. El problema en las mutaciones con el ALK es que hay una inversión en los cromosomas, como ven en la parte de arriba, y lo que esto induce es que un ALK se una a otro ALK, que no deberían estar unidos, generalmente están separados, pero aquí están unidos, entonces cumplen una función que induce una cascada de señalización. Si están los dos juntos, pues su señal será muchísimo más grande, entonces esto inducirá muchísimo más diferenciación, crecimiento celular y supervivencia. JAK2 es bastante parecido, no tengo mucho que añadir esta cadena de reacciones y todo, y cuando está montado, pues recuerden que las enfermedades y eso. Y ahora les voy a hablar de BRAF, que también se relaciona con esto, pero eso para simplificarles más bien lo de los tratamientos con esta diapositiva. A ver, en la parte izquierda tienen todo en tomate y ven que hay una flechita siempre de cada gen. Esa es la señalización, es una señal normal, como digo, son genes esenciales, necesitas la señal siempre. Pero si miras en la parte de acá, ves como que el GFR, porque aquí hemos visto bastante, envía una señal normal, RAS también envía una señal normal, pero como el que está montado aquí es el BRAF, ya no envía una señal, envía tres señales, tres flechitas. Y esto se mantiene, y esto estimula un crecimiento celular incontrolado, marca de cáncer. Pero aquí lo importante es que vean los nombres en negrita que están al lado de cada gen. Cada nombre de esos es un tratamiento, es un fármaco. Y cada fármaco ataca a un gen en específico. Entonces, por ejemplo, si yo sé que el gen está mutado aquí es el BRAF, puedo mandar un tratamiento que sea el encorafenib, que sé que ataca al BRAF. O inclusive podría mandar un tratamiento contra el vimentinib, que sé que está debajo del BRAF, pero igual está siendo afectado por esa señal. Pero no sería correcto mandar un tratamiento para el EGFR, porque ese está bien. Y ese, como vimos, el EGFR no es que está solo mandando señales aquí, el EGFR tiene un montón de señalizaciones. Entonces no podemos dañar eso si está funcionando bien. Eso también es uno de los desafíos de la medicina de hoy en día, que es el diagnóstico. O sea, saber qué cáncer es y por qué gen es, para saber cómo mismo intervenir. El CEGI también bastante parecido a los que veníamos viendo, más producción y más top. Y el BCL2, aquí en la parte izquierda, si ven como el BCL2 se une ese factor, el BCL2 está en verde y se une ese factor en tomate, y cuando se une cumple su función normal. Pero cuando está dañado, si ven en cambio como la fotografía cambia un montón, como que ya está, hay muchas más cosas, está todo mucho más revelado, hay mucho más. Entonces hay mucha más señalización, habrá más crecimiento y mayor riesgo de desarrollo de cáncer. Ya. Vamos a ver los genes supresores. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Pues en este caso, para presentar la enfermedad, tienes que error en los supresores de tumores y en el oncogen, o simplemente presentar el oncogen y el supresor de tumor. A ver, ¿cómo? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si el oncogen funciona de por sí si hay un supresor normalmente se los supresores para otros genes aparte de los genes? Ajá. Sí, o sea, todo es mezclado.
como vimos, el EGFR está metido en todo. Y no solo en esto, porque son división y todo, pero el factor de crecimiento está también en cascadas de crecimiento celular. Ya. A ver, ahora vamos con los genes supresores de tumores. El primero que vamos a ver es el APC. A ver, de nuevo, vean la gráfica. Generalmente lo que es biología molecular, genética y todo, pues, se ven gráficas porque es muy difícil explicarlo. E inclusive poder expresarlo hasta en gráficas, porque recuerdan que antes era una Y, en cambio a esta membrana le hicieron como estas cositas raras, ¿sí? Así eso negrito ahí. Esa es la membrana. Es lo mismo que la Y que veíamos antes, son membranas transmembranales, complejos transmembranales. Entonces, lo que vemos aquí es el APC, que es el gen, se une a más proteínas, y lo que vemos es que a estas células de la beta-catenina le ubiquitina. ¿Alguien sabe qué es la ubiquitinación? Es marcar para poder degradar las personas. Exactamente, es marcar a células o proteínas dañadas para poderles degradar, parecido a la apoptosis, la muerte celular, que se les marca a células que ya se deben morir. Entonces aquí también el APC sirve para la ubiquitinación, es decir, para marcar células que estén dañadas para poder destruirlas. ¿Sí? Eso es en condiciones normales. Pero si nos fijamos en la parte de acá, es una persona que ya sus dos alelos de APC se dañaron, entonces, por lo tal, como tal, o sea, el gen está ahí, pero ya no sirve. Entonces ya no envía ninguna función, entonces, como tal, ya no existe APC. Entonces, por lo tanto, ya no forma este complejo y esta beta-catenina que está dañada no será destruida, sino que seguirá emitiendo señales y seguirá haciendo transcripción, traducción, ARN, más. Sí, cumpliendo esta cadena. Pero si ven que es un mecanismo diferente, lo que les decía el audio, es como que esta beta-catenina seguramente está dañada, o sea, alguien ya abrió el grifo, ya se dañó, pero tu función es cerrar el grifo, es arreglar. Pero en este caso ya no existe, quien cierre ese grifo, todo va a seguir pasando. Ya, este gen de ley han escuchado, BRCA1 y BRCA2. ¿Con qué está relacionado? Cáncer de mama y de ovario. Ajá, otra vez. Están relacionados los dos. BRCA1 y BRCA2, como ven aquí, dice reparación de ADN y, BRCA2 reparación de ADN y BRCA1 interviene en la reparación del ADN. Entonces, esa es su función, reparar el ADN. Quiero que piensen en términos de que, por ejemplo, yo ahorita que estoy hablando, que estoy alzando mi voz, que estoy gesticulando, pues estoy emitiendo señales para que mis células se sigan reproduciendo, para que pueda cumplir mis funciones normales, porque de otro caso pues no pudiese. Entonces esto es algo normal. Entre tantas veces que me estoy ahí mandando las señales a las células para que se repliquen, en algún momento habrá un error, algo se dañará. En vez de una adenina, mi célula, mi polimerasa compró una timina, o compró una guanina, o compró una citosina, algo capaz por ahí, algo se equivocó, tiene algo más. En muchos de los casos existen genes como BRCA1 y BRCA2 que solo van y arreglan. Ve como que está una timina y debe ser una guanina, con la guanina se arregla y listo. Sigue viviendo, la célula está bien, no hay que hacer apoptosis, no hay que hacer ubiquitinación, que son mecanismos mucho más complejos porque estás destruyendo una célula entérica. En este caso, en cambio, a nivel de núcleo está solo cambiando una base, pero nucleótido. No hay mucho problema. ¿Dónde está el problema, sobre todo en este gen? Es que si ya se daña, tú seguirás dividiéndote, seguirás hablando, seguirás haciendo tus funciones, algún rato te cometerás algún error en tu replicación, pero ya no habrá este mecanismo de control. Entonces esta célula que tuvo este error crecerá, vivirá y se reproducirá. En muchos casos tal vez no será un error muy grande, no pase nada, pero en otros casos capaz ya sea una célula cancerígena, una célula maligna, que se seguirá dividiendo y seguirá reproduciéndose porque no hay este control del APC de las células y nos llevará a que se desarrolle el cáncer. Ya, ahora sí vamos con lo que les decía del ciclo celular. Aquí tenemos el primero, que es el CDKN2A, y si ven aquí están las 4 etapas del ciclo celular. Quiero que piensen en estos genes como que en estos espacios en blanco. Si ven que en cada etapa hay un espacio en blanco, ahí es donde intervienen los genes. Es como que en estos checkpoints, antes de, por ejemplo, de pasar de G1 a S, no puede pasar hasta que el gen diga todo bien, pasa. Pero si no está este gen, pues
pues ya no hay quien controle, entonces todo pasa. Así funcionan los genes supresores de tumores. No confundirse con el de la ciclina de uno que les di que era oncogen, porque ese es externo y ese estimulado. En cambio, la mayoría de estos son, como ven aquí, de par, no son flechitas. ¿Sí ven? Bueno, P53 y P21 están interactuando, pero estos son flechitas, pero esos son de par. El DSC. A ver, en el gráfico solo podemos ver el DSC cuando está funcionando normalmente. Cuando funciona normalmente, el ligando o el estímulo, que en esta imagen está como que de rojo, nosotros vimos de verde, encaja perfectamente en la membrana, si ven como que tiene un cuadradito y encaja justo en ese cuadradito. Entonces, esto induce una señal de supervivencia, que la célula siga viviendo, no le mates, que es lo que está diciendo a veces el ligando, que a veces es necesario, porque no siempre tienes que destruir las células, tienes que dejar que se reproduzca, compran sus funciones y tal. A veces, cuando ya la célula está dañada, se retira este ligando, y como ya no hay el ligando, ahí sí se envía una señal de apoptosis, de matar a la célula que está dañada. Eso es el DCC en condiciones normales. Pero cuando esto se atrofia, cuando existe la falla en los dos alelos, lo que sucede es que el DCC piensa que el ligando está ahí en esa posición, cuando en realidad no está. Entonces siempre va a estar en este estado. ¿De qué? De enviar una señal de que no le mates a la célula, de que deje lo que sigue. Y va a ser un problema porque nunca se va a morir la célula, y seguramente sea una célula que esté dañada, que sea cancerígena, que sea maligna y que se va a seguir reproduciendo. Entonces ese es el mecanismo del DSC. El SMAD4, bueno, este también es bastante complejo, pero simplificándole, quiero que vean cómo está el SMAD, si ven en la parte superior, rojito, tiene un montón de cadenas, si ven un de K, un de K y todo esto, pero todo esto nos lleva a, aquí no es una flecha, es un inhibidor de metástasis tumoral. Esa es la función del SMAD4. Inhibir que exista metástasis tumoral, inhibir que la célula se reproduzca de manera desmesurada. Entonces, por lo tanto, si el SMAD4 se daña, ya no habrá este control, y ni siquiera no habrá aquí, porque tampoco habrá acá, tampoco habrá acá, tampoco habrá acá. Entonces, por eso es muy importante el SMAD, porque son 4 controles de metástasis tumoral que se pierden. Entonces, por lo tanto, son 4 llaves que se dejan abiertas para que eventualmente se acumulen las células y lleguen a los tumores. El MEC1, bueno, muy parecido a todo lo que ya vimos, por eso no les doy los mecanismos celulares, les doy en donde se expresa, que es en la pituitaria, en la paratiroides y en los dendritos pancreáticos. Para ejemplificarles que a pesar de que todas las células contienen el mismo ADN, se expresan diferentes. MEN1 se expresa bastante en estos lugares de manera natural, pero cuando se atrofia, como se expresa aquí, obviamente va a llevar cánceres donde se está expresando. Porque, por ejemplo, en el pie MEN1 no se expresa, entonces nunca montó, está bien, o sea, no se va a hacer cáncer porque sí. En cambio acá, como se está expresando, ya llegó un punto que se dañó y se expresa y nos lleva a estos cánceres. O estos tumores. El NF1. Ya, este gráfico en cambio es para mostrarles la complejidad que existe entre los oncogenes y los genes supresores de tumores. De nuevo repito, olvídense de un solo gen. El cáncer es multifactorial, es multigenético, es un montón de cosas. Pero bueno, aquí por ejemplo van a ver ERK que ya habíamos visto, BRAF que ya habíamos visto, CRAS que vimos que era un oncogen, RAS, no es haber visto. Pero bueno, vemos algunos en verde, ¿no es cierto? Esos en verde son genes que estimulan, o sea, tuviesen una flechita, o sea, están enviando señales de estimulación, mientras que el interés que estamos viendo ahora, que es el NF1, está en rojo, como los otros, que es en rojo, que envían señales de control, ya no flechitas, sino espacio, enviando señales. Y lo que vemos es que esto es como que un complejo que funciona bastante bien cuando estás sano, o sea, envía señales tanto los oncogenes como los genes supresores para tener una cantidad de células normales. Sobre todo cuando estás creciendo, necesitas más células, pero cuando ya llegas a la adolescencia y la adultez ya no necesitas tantas células, pero igual necesitas dividirte. Bueno, todo esto está regulado en una interacción muy compleja entre muchos genes, tanto los oncogenes como genes supresores y otros genes como el MAP2K2, que no es ni uno ni el otro, pero está en esta cadena, también envía otras señales, a todos los genes completos funcionan.
todo esto está como que bien orquestado. Cuando existe una de estas falencias, ahí sí ya se empieza a producir más. En el caso del NF1, en este caso cuando se daña, pues llega a ser problemático. ¿Por qué? Porque como vimos todos estos cicras, por ejemplo, y todos estos genes en verde, sabemos que inducen a qué? A la proliferación, a la diferenciación, a la supervivencia. Entonces, si ya no hay el NF1 que controlaba esto, pues seguirán creciendo, seguirán reproduciéndose de manera incontrolada. El NF2, bastante parecido. Aquí en el gráfico, solo lo que quiero que recuerden es esto que dice controla, ¿sí? No estimula. Esos son los genes supresores. Controlar, estimular. Controla el crecimiento, proliferación y apoptosis. El PT, aquí de nuevo vemos el Growth Factor Receptor, que también lo hemos visto un montón de veces. Aquí también está el PT. Aquí el PT en cambio es una función más regulatoria, no inducir más, como vemos aquí. Tiene esta función. Cuando se daña ya no controla, entonces funciona muchísimo. Ya. Ahí vamos a ver los dos más importantes de los genes supresores de tumores, que son el retinoblastoma y el P53. ¿Por qué? O sea, no es que sean más importantes, ¿no? Un paciente con cáncer del pulmón, por ejemplo, será más importante para ella el MIC, que es el que está apuntado. Me refiero a más importantes, ¿por qué? Porque han sido más descritos en la literatura, porque se ha hecho un montón de investigaciones en esto, porque, por ejemplo, en el caso del P53, en el 50% de casos de cánceres está apuntado el P53, en casi todos los cánceres. Y el retinoblastoma es interesante porque fue uno de los primeros mecanismos cancerígenos que logramos entender. Y esto, de hecho, cuando se descubrió o sea, no se descubrió porque ya se había visto gente que tiene retinoblastoma, la enfermedad, pero no se había visto muchos casos de niños que nacen ya con retinoblastoma. O sea, tal vez sí se ha visto, pero no se había documentado tanto en la literatura, hasta hace unos 50 o 60 años, donde nace en un hospital un niño con retinoblastoma y nadie entendía qué pasó, cómo puede alguien ya nacer con cáncer. Entonces ahí como que los médicos no había tanto esta relación con la genética, entonces como que no encontraba, hasta que ya preguntando llegaron a la parte del hospital donde sí tenían su área de genética recién iniciando, y era una genética mucho más básica, no estamos hablando de intrones, exones y todo esto, pero era una genética mendeliana, era como que dominante recesivo. Y dice, bueno, esto parece un patrón de una enfermedad autosómica recesiva. Yo sé que no es una enfermedad autosómica recesiva como el cáncer, pero tiene este patrón. ¿Qué pasó? Entonces todo esto nos lleva a la estimulación, nos lleva al estudio de que ven que en el retinoblastoma de este chico, pero que llevan al estudio y se dan cuenta que el gen supresor del